En cierta ocasión escuché un cuento, es un cuento que quiero compartir con ustedes, pero con una gran enseñanza. Resulta que venían dos borrachos así, ¿no? Y se encontraron con un hombre y le preguntaron, oye, ¿dónde estamos nosotros? Y el hombre le dijo a los borrachos, ¿ustedes me conocen a mí? Y uno de los borrachos le dijo al otro, oye, vámonos de aquí porque nosotros no sabemos dónde estamos, pero este no sabe quién es. Y aunque es irrisorio, hay muchos de nosotros que no saben quiénes son. Saben dónde están, saben lo que hacen, pero no saben quiénes son. Y quiero que te enteres en esta mañana, para que no te pase lo mismo que a este señor, que eres hijo del Dios Altísimo, coronado de gloria y honra. Jehová es escudo alrededor tuyo. Sabemos lo poderoso que es algo, ya entrando en temática. Me pone el PowerPoint, por favor, el otro. Lo poderoso que es algo cuando vemos el nivel de ataque del diablo con que ataca eso. Ya sea una enseñanza de la iglesia, ya sea un rito, ya sea un plan, una planificación, cualquier cosa. Sabemos el nivel de importancia que tiene eso, especialmente por el nivel de ataque con que el diablo lo ataca. Y sabemos también por la Biblia que Jesús nos dio dos ordenanzas fundamentales, y es el bautismo y el otro es el rito o el sacramento de la cena del Señor, la comunión, la conocida comunión. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Dice Mateo capítulo 26, verso 26, dijo, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Este evento se celebró la noche anterior de esa fiesta tan emblemática que por más de 1500 años se celebró en el pueblo de Israel hasta la muerte de Jesús. Y estoy hablando de la Pascua. En el día de la Pascua se sacrificaban corderos que apuntaban al Mesías prometido. Ahora, vemos también en la Biblia cómo más de 300 profecías con respecto al Mesías se cumplieron en Jesús. Y una de ellas de manera impresionante, sube un poquito el micrófono nada más. Y una de ellas de manera impresionante es la profecía que decía que el Cordero Pascual, o sea, el Mesías, si era Mesías de verdad, tenía que morir el 14 de Nisan, cuando morían los corderos, cuando sacrificaban los corderos de Pascua. Y Jesús de manera impresionante cumple esta profecía que no dependía ni de él que se cumpliera, pero Dios conoce los tiempos y Jesús muere el día en que se mataba el cordero de Pascua, y no solamente el día, sino a la hora en que se sacrificaba el cordero de Pascua, cumpliéndose toda la profecía. Y también lo que dice Juan el Bautista en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿qué? Del mundo. Entonces, en el tiempo de la Pascua, se llevaba a cabo una serie de programas de lo más interesante. Se respetaba todo un guión según la tradición, pero se hacía un ayuno. Y es interesante que antes de la cena pascual del 14 de Nisan se proclamaba un ayuno que tiene que ver con esto. El término para la cena del Señor es Seudah Mepseket, que significa cesar de comer antes de un tiempo de ayuno o una comida que se toma antes de un ayuno importante. O sea, el pueblo antes de cenar la cena de Pascua se proclamaba un ayuno total, teniendo en cuenta que esta práctica de la Pascua tiene una importancia tremenda en el pueblo de Israel, y ellos preferían anunciar un ayuno antes de la cena importante para permanecer enfocados. Lo que hicimos nosotros anoche. Hicimos ayuno, hicimos oración. Pero antes de la cena de Pascua había otra cena que es en la que nos vamos a centrar. Y resulta que allí los rabinos se acercaban y hacían todo el rito, pero no era costumbre que los discípulos pasaran, ni los rabinos pasaran estas festividades de Pascua, especialmente el 13 de Nisan,
con sus familias. En esta pequeña cena, antes de la gran cena, la pasaban con sus rabinos. Los rabinos invitaban a sus seguidores y Jesús, como rabino al fin, invita a sus discípulos y los sentó a la mesa para comenzar el famoso, el conocido y tradicional Seder de Pascua. Seder es orden, el orden de Pascua. El Seder de Pascua traía consigo un orden de narrativas. Y dice aquí el 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. O sea, durante el Seder venía entonces la Hagadá. La Hagadá significa narración, que es cuando se sienta el maestro frente a sus discípulos y comienza a narrar o a leer toda la historia del Éxodo, la manera portentosa en que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y todos los hechos lindos que fue haciendo constantemente, y así contaban la historia de la liberación de Egipto generación tras generación. Después del Seder o durante el Seder de Pascua hacían esta Hagadá y era lo que preparaba a los discípulos para que hicieran su cena después el día 15 con su familia, para que no tuvieran problemas. Y Jesús hizo lo mismo. Ahora aquí dice, mientras comían, ¿qué cosa? Tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. En el contexto en el que se desarrolla esto, indica que cuando Jesús toma el pan o la matzá, que es pan sin levadura, y lo parte, ya había pasado el Hagadá o el aficomén. ¿Qué cosa es es el aficomén? El aficomén, pensaba que lo había puesto, pero no, pero el aficomén es un rito que hacía el rabino antes de empezar todo. Él envolvía la matzá o el pan sin levadura en un paño de lino fino y lo ponía entonces, lo escondía en un lugar que nadie sabía. Y cuando terminaba la Hagadá, la narrativa, entonces a la hora de comer el pan, el rabino entonces descubría el pan, lo sacaba del lino y lo partía, que fue lo que hizo Jesús en este versículo. Lo parte, lo bendice y lo reparte a sus discípulos. Pero aficomén tiene una relación muy profunda con una palabra hebrea que se llama safú. Ustedes dirán, ¿y esto qué significa? Yo no quería ser tan teólogo, pero hice un estudio de palabras de lo más interesante que tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy. Safú significa escondido, que era lo que permanecía, el pan escondido, envuelto en lino, y cuando lo sacaba el sacerdote, y eso tiene una gran implicación. Gloria al Señor, por ese amén. Aquí hoy es día de ¿dónde está Leo Florido? Ah, Leo, oye, ese hombre que va a comer hoy. Entonces, el rabino descubría el pan. Y eso tiene simbolismo con el Señor Jesucristo. Porque del mismo modo que el rabino descubría el pan, lo sacaba del lino, Jesús estaba dándole una nueva redirección al significado de la Pascua. ¿Cómo? Bueno, pues en ese momento dijo, hacer esto ya no es memoria del Éxodo. Hacer esto es en memoria ¿de quién? De mí, que he sido descubierto. O sea, lo que por tanto tiempo ha sido anunciado y oculto, envuelto entre tanta tradición pascual, el lino o el lienzo de la tradición pascual ahora ha sido descubierto y revelado a la luz de los ojos de ustedes. Yo soy el pan de vida. Jesús lo dijo, no en ese momento, pero Jesús se compara con el pan de vida que fue descubierto y presentado a sus discípulos. Por eso Juan, en el capítulo 1 de su libro y verso 11, dice, a los suyos vino y los suyos no ¿qué? Por eso cada vez que hacemos esto, la muerte del Señor, ¿qué cosa? Anuncian, descubren, le quitan el lino, le quitan el paño y descubren al Señor a aquellos que no lo conocen. Por eso es lo importante de tener en cuenta que del mismo modo que Jesús preparó a sus discípulos para la misión de anunciar el evangelio a toda nación, tribu y lengua, o sea, descubrir el pan a toda nación y tribu y lengua que es Jesucristo, nosotros también, cada vez que hacemos este sacramento, anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados. Amén. Ok, entonces dice allí,
Y mientras comían, bueno, el 27, y tomando la copa y bebiendo y dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Aquí hay 4 copas. Está la copa de la santificación, la copa de acción de gracia, la copa de la redención y la copa de la alabanza. Se cree que la copa que levantó Jesús aquí fue la copa de la redención, porque es la que se tomaba doblemente diluida en agua después del partimiento del pan. Y es precisamente lo que quiere anunciar Jesús con esa tercera copa, la redención de pecado por medio de su derramamiento de sangre. No es lo mismo expiación que remisión o redención. La expiación perdona tu pecado, pero no te libra del pecado. El trabajo de la expiación es perdonar tu pecado y el trabajo de la remisión es liberarte del yugo del pecado, que fue lo que hizo Jesús cuando tomó esa copa. Y dice, tomando la copa dijo, bebed, porque esto es mi sangre del nuevo ¿qué? Pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. La única manera que tenemos nosotros para ser libres de pecado es aceptando a la sangre de Jesús a favor nuestro. Y eso se llama gracia. No hay otra manera. No hay nada que tú puedas hacer para procurar el perdón de Dios. No hay nada. Entonces, por años yo he estado interpretando esto de un modo diferente. Porque en la antigüedad te decían, para presentarte ante Dios tienes que venir limpiecito. Espiritualmente hablando. Primero arréglate y después ven a Dios. Pero cuando leemos las Escrituras, vemos una enseñanza totalmente diferente. Vemos que primero tienes que venir a Dios para que luego Él haga los cambios en ti. Porque si no, tus cambios son fluctuosos, son fluctuantes, no son reales. Lo mismo sucedió con la adúltera que fue, con la mujer que fue sorprendida en adulterio, allá en Juan 16 creo, que la llevaron a Jesús culpándola de un acto que realmente había cometido. Y Jesús le dijo, vete y no peques más. O sea, ni yo te condeno, vete y no peques más. No dijo, vete, resuelve tus asuntos y cuando hayas resuelto tu asunto de pecado, ven que yo te perdono. No, primero es, ni yo te condeno, o sea, te perdono, ahora vete y no lo hagas más. Eres libre. O sea, tenemos que tener cuidado en poner el orden correcto, porque muchas veces invertimos el orden y venimos a Dios con nuestras manos sucias, lavadas con nuestra propia justicia, y entonces es cuando comemos la cena, como dice Pablo en 1 Corintios 11, indignamente. Entonces la última copa es la copa de la alabanza, que es la copa que se negó a tomar Jesús. Solamente la va a tomar cuando esté con nosotros en el reino de los cielos, en la alabanza. Ahora estamos disfrutando la bendición de su redención. Y quizás aquí alguien puede estar diciendo, pastor, pero por comer tanto lío y tanta cosa, un pedacito de pan y tomar una pequeña copa de jugo, hay tanto problema. Eso tiene mucho simbolismo, pero hay un momento en que deja de ser simbólico para convertirse en real. Y no estoy hablando de la transustanciación, no. Esto, agarras el pan y antes de llevarte a la boca se cae y pasa un perro y se lo come. Bueno, primero, el perro no es cristiano. Y segundo, no importa. No importa. Porque afuera no tiene validez. Donde tiene validez es dentro. Del mismo modo que en el pasado el cordero solamente convenía cuando te lo comías, hoy este rito tiene validez cuando tú lo asumes de manera digna. Cuando tú lo asumes de manera digna. Entonces, tenemos que tener presente que sí, por comer la humanidad se hundió totalmente. Fue por asuntos de comida que pecó a Adán y Eva. La comida estaba relacionada también con el pecado de los hijos de Elí, que agarraban lo mejor de las ofrendas para comérselo ellos antes de ser sacrificados. La comida estuvo relacionado con la mentira del robo de Jacob, con la primogenitura de su hermano Esaú. La comida estuvo relacionada también con la tentación de Jesús. O sea, hay implicaciones muy serias entre nuestra inclinación de comer y nuestra decisión espiritual. ¿Ok? Por eso tenemos que tener mucho cuidado el nivel de prioridades que ponemos en nuestra vida
de no poner lo urgente por encima de nuestra prioridad. Ahora bien, pasando rapidito, estoy intentando cubrir lo más que puedo en el menos tiempo posible, porque tenemos una tarde bien bonita hoy. Dice Pablo en 1 de Corintios, capítulo 11, verso 28, dice, por tanto, pruébese cada uno a quién, a sí mismo, y coma del pan y beba de la copa. Cuando dice, noten, mira, dicen, pruébense cada uno a sí mismo, y coma del pan y beba de la copa. Siempre interpreté esto de una manera errónea. Yo siempre me probaba a mí mismo, veía el pecado y decía, no puedo tomar de la Santa Cena, de la Cena del Señor porque tengo pecado, no puedo. Y no me paraba. Y eso es un error, porque le estás quitando validez a la sangre de Jesús que fue derramada para perdón de ese pecado. El segundo punto es que ese llamado es para que te examines, no para que no participes, sino para que participe, porque lo dice, examínese y come el pan y beba. O sea, Pablo nos está invitando a examinar. De hecho, la palabra que se usa para examinar es dokimazo. En griego, que quiere decir examinar, pero para cosas buenas. Quiere decir probar con miras a probar con vistas a la aprobación. Es lo que hace el atleta. El atleta de fútbol o el atleta de atletismo, antes de empezar su carrera, el hombre agarra y se examina. Se busca las zapatillas, se ajusta todos los tacos, pero para ir a la carrera, no para dejar de ir. Entonces la invitación de Pablo es esa, dokimazo. O sea, por tanto, dokimazo, pruébese con mira a participar cada uno y coma así del pan y beba. Si tú agarras la cena del Señor que vas a agarrar ahora dentro de poquito y cuando la tomas piensas en tu pecado y te centras en él y dejas de participar en él, primero le estás restando valor a la sangre de Jesús. Segundo, si la tomas, si la consumes pensando en tu pecado más que en la remisión del pecado por medio de la sangre de Jesús, comes el pan y tomas el vino de manera que indigna. Dice Pablo, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Vio, pastor? El que come indignamente. Sí, voy. Dice que el que come indignamente, ¿qué cosa es comer indignamente? Ir a la cena del Señor pensando, te lo repito, más en tu pecado, condenándote por tu pecado, y no sintiendo el perdón de Jesús. Por eso dice, el que hace come juicio y bebe juicio. O sea, no come perdón y no bebe perdón. Porque se está condenando o haciendo el juicio que le toca a Dios, no a ti. Mira, cuando era sacrificado, necesito tres hermanos. Venga usted, por favor. Venga usted. Venga acá el integrante de acá también. Y venga Daniel, por favor. Venga acá. Bueno. A ver, ¿dónde los pongo? Aquí adelante, aquí, eso es. Ahí está. Miren, gracias. Cuando era sacrificado el Cordero Pascual, ocurría esto. Había un ofrendante, este hombre había pecado, que llevaba un cordero, disculpe que le ponga el animalito, un cordero, lo seleccioné por su nobleza, un cordero y había un sacerdote. El sacerdote era representante de Dios, del hombre frente a Dios, y el profeta era el representante de Dios ante el pueblo. Entonces, el ofrendante traía su oveja, pero antes de matarla, ponía las manos, venga, pon la mano en la cabeza, ponía la mano sobre la cabeza de la oveja y transmitía los pecados, cosa que no va a suceder ahora, pero transmitía los pecados de él hacia la oveja. Entonces, degollaba a la oveja y la ofrendaba en remisión de pecado. Fíjense. Cuando el sacerdote recibía la oveja de mano del ofrendante, el sacerdote no estaba mirando al ofrendante. ¿Estaba mirando a quién? A la oveja. Y en la cena del Señor pasa igual. Gracias a los actores. ¿Cuántos dicen amén por estos actores? Oye, ustedes están listos para Hollywood, están cerquita. Lo mismo pasaba o pasa hoy cuando participamos de la cena del Señor. Cuando usted se come ese pan, cuando usted se toma esa copa,
ese vino, ese jugo en representación del cuerpo mancillado de Jesús y la sangre derramada de Jesús a favor de nuestros pecados, Dios no te está mirando a ti. No está mirando tu justicia, no está mirando lo que tú te mereces. Está mirando el Cordero, la sangre del Cordero que fue sacrificada para que ese pecado por el cual tú tienes arrepentimiento sea perdonado. El primer paso para un pecador es el reconocimiento de su pecado. Tiene que arrepentirse. El segundo paso es abrirle los brazos a la gracia. Y el tercer paso, rectificar su pecado, pero no por su cuenta. Yo no puedo rectificar yo mismo. Eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo en mí, porque es el que pone en mí tanto el querer como el hacer. Entonces, cualquier cambio que yo haga por mi cuenta es un cambio absurdo, es un cambio temporal, flamígero, pero cualquier cambio que haga Jesús en mí es un cambio de carácter eterno. Por eso te dije desde el principio, eres un hijo del Dios Altísimo con una corona de gloria y honra. No dejes que nadie tome tu lugar. No te sientes en esta mañana, tarde ya, al margen de la mesa, porque hay una silla preparada para ti en el banquete del cielo. Entonces, comer indignamente es participar de la cena del Señor pensando más en tu pecado que en la remisión del pecado, porque le estás quitando validez a la sangre de Jesús. También hay otra palabra para que define juicio. Come juicio, y es crimá. Crimá quiere decir sentencia, condena, resultado de juicio. Entonces, esa palabra crimá no es para ti. No es para ti. Es para aquel que no acepte la gracia y el perdón de Jesús. Ya nosotros fuimos redimidos por ese Cordero. Por eso esa crimá no tiene que ver con nosotros. Haciendo un resumen, Pablo en el verso 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, doquimasó, no seríamos juzgados, crimá. Mas siendo juzgados somos castigados. ¿Por quién? Por el Señor, para que no seamos condenados, crimá, con el mundo. Mira hasta dónde llega la gracia de Jesucristo, que si en esta mañana usted se equivoca y asume la cena del Señor de forma indigna, el Señor, la maldición que trae es que habrá juicio. Pero para librarte del juicio con el mundo, lo dice Pablo, te va a castigar. ¿Con el objetivo de qué? Para que no seas condenado con el mundo. Aquí hay toneladas de gracia. O sea, aún cayendo, el Señor te va a tomar por la mano y te va a corregir, porque el único que tiene esa facultad de corregir con ánimos o con vistas a una redención eterna es Él. Así que, por eso dice, diacrinó es otra palabra que se usa para examinar. Entonces dice el verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Examinarnos, ver en dónde está nuestro problema, dónde está nuestro pecado, qué debemos resolver. Y una vez que esté latiendo el pecado y el mal, bueno, pues entonces pedirle perdón a Jesús y renovar nuestro pacto de amor con Él por medio de la cena del Señor. Crinó, condenar, juzgar, ir a la ley. Ok. Dice, para que vean que ese crinó, esa condenación es para otros, no es para ti. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, crinó, miren bien, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es crinó, no es condenado. Pero el que no cree ha sido condenado, ha sido crinó, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Crees en Jesucristo, sí o no? La condenación no es para ti. Para ti es la victoria. Para ti es el reino. Para ti es los cambios poderosos. Para ti es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Para ti es la regeneración del carácter. El crinó es para otro. Para nosotros es diacrinó, para redimirnos en la sangre del Cordero y no en base a nuestra propia justicia. No en base a nuestra propia justicia. Quiero terminar
Quiero terminar con un llamado a la consagración. Siempre, siempre, desde el antiguo Egipto, los hombres le llevaban a los dioses obsequios para aplacar la ira de esos dioses, para alcanzar gracia ante esos dioses. En el caso de Dios, no somos nosotros quienes llevamos cosas a Dios para aplacar la ira de Jehová. Es Dios quien nos da a nosotros un regalo inestimable, que es el regalo de la gracia por medio del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Siempre los reyes esperan recibir algo. Por eso los sabios del oriente fueron ahí a Jesús, porque se enteraron que era el rey de los judíos, a llevarle regalos al rey de los judíos. Pero aquí con Jesús es diferente. Jesús es quien ofrece. Jesús es quien da. Tú no tienes nada que ofrecerle a Él. Por eso te digo hoy en el nombre de ese Señor Jesús, que no te pierdas la bendición de participar de este hermoso sacramento, de este sagrado momento, donde estamos descubriendo el pan de vida, del lino, de todas las vestiduras proféticas que tenían que ver con la Pascua, y descubriéndolo y anunciando la muerte de nuestro Señor Jesús para perdón de cada uno de tus pecados. Pastor, todo eso está muy lindo, pero ¿cómo esto sirve para mi familia? ¿Cómo esto se aplica a mi matrimonio que está destruido? ¿Cómo esto se aplica a mi salud que no puedo ni caminar? Esto se aplica de todas formas, porque la manera de salir victorioso en cualquiera de tus circunstancias es incluyendo a Jesús a la fórmula de tu vida. Es adquiriendo la bendición de una comunión no solamente a través de este rito, sino a través de la relación intrínseca entre tú y Jesús, entre ese encuentro de corazones entre tú y Jehová. ¿Quieres ver a tus seres queridos que ya no están contigo cuando Jesús venga? Establece pacto con Dios hoy por medio de la cena del Cordero. ¿Quieres asegurar un puesto allí, que ahí sí no hace falta visa, ahí no te piden papeles, solamente te piden tu corazón, te piden tu decisión? ¿Quieres estar, sí o no? Participa en pacto hoy, renueva tu pacto con el Cordero por medio de las cenas del Cordero. Si tienes algo contra alguien, si estás en un pecado, yo te digo en el nombre de Jesús que debes arrepentirte de ese pecado y renovar tu pacto con Jesucristo. Entonces, al abrirle puertas y ventanas tu corazón y tu mente a ese Cordero, entonces renuevas tu pacto con Él y cambias tu actitud hasta que Él venga. Ya eres libre del pecado. Yo quiero invitar acá